Hace 70 años, una represa en Australia ahogó un humedal entero. 8.750 hectáreas de bosque, vida silvestre y árboles sagrados aborígenes desaparecieron bajo el agua. En 2009, las autoridades tomaron un riesgo. Rompieron el muro y drenaron el lago Mokoan, exponiendo tierra que no se había visto en décadas. De repente, la naturaleza comenzó a reescribir la historia. Eucaliptos rojos plantados por miles, sitios sagrados restaurados, aves y visitantes regresando en masa. Pero, ¿cómo un solo acto de demolición revirtió generaciones de pérdida? ¿Y qué revela sobre los secretos que los humedales recuerdan? En el noreste de Victoria, la tierra que se convertiría en los humedales de Winton alguna vez palpitaba de vida. Antes de la represa, esto era un mosaico de pantanos, bosques y aguas abiertas, moldeado por las estaciones y las manos del pueblo Yorta Yorta. En 1970, todo cambió. Un muro de roca de 7.5 kilómetros cortó la llanura aluvial, y a medida que el embalse se llenaba, 8.750 hectáreas desaparecieron bajo la superficie. Los eucaliptos rojos del río, algunos con siglos de antigüedad, murieron de pie. Sus raíces se ahogaron, sus copas colapsaron. Bajo el agua, los restos de árboles ancestrales, marcados por generaciones para hacer canoas y escudos de corteza, se perdieron de vista y sus historias fueron silenciadas durante décadas. La promesa del lago Mokoan era seguridad hídrica y recreación, pero el costo se hizo evidente con el paso de los años. El diseño poco profundo significaba que el lago perdía hasta 50.000 megalitros al año por evaporación, suficiente para llenar docenas de piscinas olímpicas cada día. Las floraciones de algas volvieron el agua tóxica durante los años 90, cerrando el lago a los nadadores y haciéndolo inútil para el riego. La muerte de 150.000 a 200.000 eucaliptos rojos dejó un cementerio de troncos sobresaliendo del agua, recordatorios crudos de lo que se sacrificó. La biodiversidad colapsó. Las aves acuáticas abandonaron el área. Las poblaciones de peces disminuyeron. Las plantas de humedal, adaptadas a ciclos de inundación y sequía, no pudieron sobrevivir la sumersión permanente. Para los Yorta Yorta y otros custodios aborígenes, la pérdida fue más profunda. Árboles con cicatrices ceremoniales, sitios ceremoniales y lugares de reunión fueron borrados bajo el embalse. La memoria cultural fue cortada junto con la función ecológica. La capacidad de la tierra para sostener tanto a personas como a la vida silvestre fue arrebatada. Los granjeros que antes pastoreaban ganado o cultivaban en la rica llanura aluvial vieron desaparecer sus medios de vida. Lo que se pensó como progreso se convirtió en una fuente de arrepentimiento mientras la comunidad enfrentaba la realidad de un paisaje transformado más allá del reconocimiento. Esto fue una pérdida de lugar y una pérdida de conocimiento. A principios de los 2000, la calidad del agua se había desplomado. El gobierno gastaba cientos de miles cada año solo para mantener funcionando el embalse, pero los beneficios seguían reduciéndose. El lago se secó completamente durante la sequía de 1982, exponiendo lodo y madera muerta, solo para volver a llenarse y repetir el ciclo. Cada año bajo el agua agravaba la pérdida de hábitat, de cultura, de posibilidades. Las cicatrices en el paisaje se profundizaban, visibles en cada árbol ahogado y en cada historia sin contar. La necesidad de actuar se volvió imposible de ignorar. La tierra esperaba, guardando la memoria de lo que había sido y lo que aún podría regresar si se le daba la oportunidad. En 2009, la maquinaria llegó al amanecer. Después de años de debate, resistencia y maniobras políticas, la decisión fue final. El muro sería derribado. La represa se extendía por 7.5 kilómetros, una barrera de roca y tierra que había contenido el río Broken durante casi 4 décadas. Ingenieros y funcionarios del gobierno se pararon en su base, preparándose para un momento que desharía el trabajo de una generación. Cortar el muro fue tanto un acto técnico como simbólico. Las excavadoras arrancaron el terraplén, piedra por piedra, observadas por un comité encargado del futuro de la Tierra. La brecha fue deliberada, irreversible. A medida que la abertura se ampliaba, el agua comenzó a salir. Primero en un flujo constante, luego en un torrente. En cuestión de horas, el embalse que había ahogado los humedales de Winton durante casi 40 años comenzó a vaciarse. El drenaje fue rápido y dramático. En menos de 2 días, el lecho del lago que había estado oculto durante décadas emergió crudo y expuesto.
Lodazales se extendían hasta el horizonte, marcados por los esqueletos de árboles ahogados y los restos de bosques perdidos. El aire estaba cargado con el olor de tierra húmeda y descomposición. Para quienes habían luchado por mantener la represa, fue un momento de pérdida. Para otros, fue una oportunidad única de presenciar un paisaje recuperándose a sí mismo. La decisión del gobierno de romper el muro no se tomó a la ligera. Años de evidencia acumulada, pérdidas por evaporación, floraciones de algas tóxicas y deterioro de la calidad del agua habían forzado un ajuste de cuentas. El costo de mantener la represa superaba su promesa. El comité que tomó el mando reunió a científicos, administradores de tierras, ancianos aborígenes y residentes locales. Su mandato era claro: restaurar lo que se había perdido y hacerlo de una manera que honrara tanto a la naturaleza como a la cultura. A medida que la última del agua se drenaba, la verdadera magnitud de la oportunidad se hizo evidente. La tierra que había sido dada por muerta era ahora un lienzo en blanco. El desafío era inmenso. Décadas bajo el agua habían despojado al suelo de nutrientes, dejando una costra árida y compactada. Las malezas invasoras y los animales plaga seguirían. Pero por primera vez en una generación, el río Broken podía fluir naturalmente a través de la llanura aluvial. Los canales del humedal y los billabongs comenzaron a rellenarse, no con agua estancada, sino con el pulso de un río vivo. La brecha marcó un punto de inflexión. La comunidad observó cómo un error se deshacía ante sus ojos. Los riesgos eran reales. Nadie podía predecir cómo respondería el ecosistema o qué tan rápido llegaría la recuperación. Pero el acto en sí fue una declaración de intenciones. El viejo muro, una vez monumento al progreso, ahora permanecía como un recordatorio del coraje que se necesita para admitir cuando algo ya no sirve a la tierra ni a su gente. En los días que siguieron, la atención se centró en el trabajo por delante: replantar, restaurar y recordar lo que los humedales alguna vez fueron, y en lo que podrían convertirse de nuevo. Los primeros brotes verdes atravesaron el lodo donde el agua había permanecido durante casi 40 años. El suelo, antes asfixiado bajo un embalse estancado, se convirtió en el escenario de uno de los mayores esfuerzos de plantación de árboles en la historia de Australia. Durante la siguiente década, un ejército silencioso de voluntarios, escolares, jubilados, granjeros y ancianos yorta cargaron palas y plantones. Su tarea era devolver la vida a un paisaje despojado por décadas de sumersión. Los eucaliptos rojos del río, Eucalyptus camaldulensis, fueron elegidos por sus profundas raíces en la historia de este país. Son los arquitectos naturales de los humedales de llanura aluvial, capaces de soportar años de sequía e inundaciones repentinas. Sus troncos retorcidos y amplias copas una vez bordeaban las orillas del río Broken, proporcionando sombra, refugio y alimento para innumerables especies. También están entretejidos en la memoria cultural de los yorta, quienes usaban su corteza para canoas y sus huecos para ceremonias. La meta era ambiciosa: plantar 150,000 eucaliptos rojos a lo largo del lecho expuesto del lago, igualando el número que murió cuando se construyó la represa. Cada plantón era una promesa. Los voluntarios registraron miles de horas, trabajando en todas las estaciones, enfrentando calor, lodo y vientos cortantes. Algunos días, familias enteras se presentaban, con niños corriendo adelante para cavar hoyos, y padres apisonando la tierra alrededor de tallos frágiles. Grupos comunitarios adoptaron parcelas, regresando año tras año para verificar sus árboles. Los ancianos compartían historias mientras trabajaban, explicando cómo los eucaliptos rojos moldeaban los ciclos del humedal, absorbiendo aguas de inundación, dejando caer hojas que alimentaban insectos y peces, creando huecos para aves y mamíferos. El acto de plantar se convirtió en una forma de sanación, una manera de reconectar a las personas con el lugar. La transformación se desarrolló en capas. Al principio, los plantones se erguían en líneas ordenadas, empequeñecidos por los esqueletos de gigantes ahogados, pero los eucaliptos rojos crecen rápido cuando se les dan las condiciones adecuadas. En unas pocas temporadas, sus hojas proyectaban sombra moteada sobre la tierra agrietada. Sus raíces comenzaron a romper la costra compactada, permitiendo que el agua y el aire penetraran más profundo en el suelo. Las hojas caídas se acumulaban en montones, creando nuevo hábitat para insectos y microbios. A medida que los árboles crecían, también lo hacía la sensación de posibilidad. Para el 15º año, el cambio era inconfundible. Donde antes solo había lodo y memoria, un bosque joven se extendía por la llanura aluvial. Los eucaliptos rojos formaron corredores e islas, un andamiaje para el regreso de la vida silvestre. Cada árbol, plantado a mano, ayudó a tejer de nuevo el tejido del humedal.
La escala del esfuerzo, 150.000 eucaliptos rojos y miles de horas de voluntariado, se convirtió en un testamento vivo de lo que se puede lograr cuando una comunidad se compromete con la restauración. El bosque de eucaliptos rojos no fue solo un proyecto ecológico, sino un acto colectivo de esperanza. En una fresca mañana de otoño, los ancianos Yorta Yorta se reunieron al borde de la llanura aluvial recién expuesta. El aire estaba cargado con el aroma de tierra húmeda y eucalipto. Por primera vez en casi 40 años, las cicatrices en los antiguos eucaliptos rojos, una vez ocultas bajo el lago, podían ser tocadas de nuevo. Estos no eran solo árboles. Cada uno llevaba las marcas de ceremonias, heridas limpias y largas donde se cortó corteza para canoas, escudos o culamons. Algunas cicatrices eran tan antiguas que se remontaban a través de generaciones, cada una un registro vivo de familia, ley y pertenencia. Restaurar estos árboles sagrados fue una cuestión de profundo respeto. Los ancianos recorrieron la tierra, mapeando a los sobrevivientes y enseñando a los voluntarios cómo reconocer la diferencia entre una marca de herramienta y una grieta natural. Donde se habían perdido árboles, se plantaron nuevos eucaliptos rojos en patrones tradicionales, guiados por historias transmitidas a través del idioma Yorta Yorta. Las plantaciones ceremoniales tuvieron lugar al amanecer. El humo flotaba sobre los lodazales mientras se cantaban canciones y las manos presionaban tierra alrededor de raíces jóvenes. Esto es sanación cultural entretejida en cada acto de restauración. No era suficiente traer de vuelta el bosque. La tierra misma necesitaba recordar quién la cuidaba y por qué. A medida que las raíces de los eucaliptos rojos se afianzaban, los humedales comenzaron a respirar de nuevo. La primera señal de renacimiento no vino de los árboles, sino del cielo. Los cisnes negros regresaron, con sus cuellos curvados elegantemente mientras se deslizaban sobre aguas poco profundas. Bandadas de cercetas grises y patos negros del Pacífico circulaban arriba, buscando lugares para anidar. Garzas de cara blanca acechaban entre juncos que no habían crecido aquí en décadas. Los ibis brillantes destellaban sus alas verdes al sol. Las espátulas reales barrían sus picos por los bajos lodosos, buscando llavis e insectos. Para el quinto año, los observadores de aves registraron 180 especies en una sola temporada. Los gansos urraca, ausentes por generaciones, aterrizaron en ruidosas bandadas. La agachadiza de Latham, un visitante migratorio de Japón, encontró refugio en los pantanos. Incluso el esquivo abetoro australiano, una de las aves acuáticas más raras de Australia, fue escuchado llamando al amanecer. El regreso de estas aves acuáticas señaló un cambio más profundo. Las ranas llamaban desde pozas ocultas por la noche, ranas banjo orientales, ranas de pantano manchadas y la rana de pasto gruñona, cuyo croar profundo no se había escuchado aquí desde que el embalse se inundó. Los peces recolonizaron los arroyos, siguiendo el pulso de las aguas de inundación. Los invertebrados florecieron en la hojarasca bajo los jóvenes eucaliptos rojos. La red alimentaria del humedal, una vez rota, comenzó a tejerse de nuevo. Para los Yorta Yorta, cada especie que regresaba era una señal de que el espíritu de la tierra se estaba sanando junto con su cuerpo. La restauración de los árboles sagrados y la explosión de vida silvestre eran inseparables. Cultura y naturaleza, memoria y renovación, avanzando como uno solo. Los humedales ya no estaban en silencio. La vida había regresado, atraída por la promesa de un paisaje que se recordaba a sí mismo. Esto era sanación hecha visible. La noticia se esparció rápidamente después de que los humedales comenzaron a recuperarse. Los observadores de aves llegaron primero, atraídos por el regreso repentino de especies raras. Pronto siguieron senderistas, fotógrafos y familias, ansiosos por presenciar un paisaje en plena transformación. Las cifras oficiales de visitantes cuentan la historia. De poco más de 36.264 personas al año antes de que se removiera la represa, a más de 65.287 en años recientes. Eso es casi el doble de personas viniendo a caminar los senderos, avistar aves acuáticas y pararse entre jóvenes eucaliptos rojos, donde un lago muerto una vez se extendía. Los negocios locales sintieron el cambio. Cafés, moteles y tiendas en Benalla y Glenrowan comenzaron a ver caras nuevas. Visitantes de fin de semana desde Melbourne, jubilados en viajes de avistamiento de aves y grupos escolares llegando para campamentos de ciencia. El impacto económico anual ahora alcanza entre 10 millones y 15 millones de dólares. Para una región rural una vez definida por la pérdida, primero de tierra, luego de agua, luego de empleos,
Los humedales se convirtieron en una fuente de orgullo y oportunidad. Los eventos comunitarios crecieron alrededor de la nueva identidad, con caminatas guiadas, instalaciones artísticas y tours culturales liderados por ancianos Yorta Yorta. La restauración no se trataba solo de plantas y animales, se trataba de construir un futuro que la gente quisiera visitar, y un hogar que los locales pudieran celebrar de nuevo. Los humedales, una vez descartados como un error, ahora atraen a la gente. Son un ejemplo vivo y palpitante de cómo la recuperación de la naturaleza puede revivir comunidades tanto como ecosistemas. Una sola decisión redirigió el futuro de los humedales de Winton. El gobierno de Victoria comprometió $17 millones para remover la represa y restaurar el paisaje, una inversión que iba en contra de décadas de sabiduría convencional. En lugar de seguir invirtiendo dinero en reparar un embalse fallido, los líderes eligieron desmantelar la misma estructura que había definido la región durante casi 40 años. Esto no se trataba solo de reparación ambiental, fue una admisión pública de que el viejo modelo había fracasado y que el verdadero progreso a veces significa deshacer lo que se hizo en nombre del progreso. El presupuesto financió la ruptura del muro de 7.5 kilómetros, la reapertura de vías fluviales naturales y las bases para la renovación ecológica y cultural. En papel, $17 millones era una fracción de lo que la represa había costado operar y mantener durante su vida útil. En la práctica, compró un experimento radical. ¿Podría un paisaje sumergido durante décadas recuperarse en una sola generación? La respuesta está escrita a lo largo de la llanura aluvial. En solo 15 años, los humedales se han recuperado con una velocidad y complejidad que pocos predijeron. Los ciclos hidrológicos, una vez interrumpidos por concreto y roca, ahora pulsan a través de la tierra de nuevo. Los pantanos se llenan y se drenan con las estaciones, transportando nutrientes y vida. La proporción es sorprendente. Casi 40 años de daño y, sin embargo, con la inversión correcta y el coraje de soltar, el sistema comenzó a sanar en menos de la mitad de ese tiempo. Los humedales de Winton se erigen como una plantilla viva, prueba de que la restauración más efectiva puede comenzar removiendo lo que nunca perteneció allí. 15 años después de la remoción de la represa, los humedales de Winton son prueba viviente de que la naturaleza recuerda cómo sanar, si se lo permitimos. En todo el mundo, más de 1.200 represas han sido removidas en la última década, desbloqueando restauración a una escala que alguna vez se pensó imposible. La lección es clara. El coraje de deshacer errores es el plan maestro para la renovación. ¿Qué barreras somos lo suficientemente valientes para remover a continuación? Únete a la conversación abajo. Conversación.